Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Me alegra que estés aquí, que te tomes este tiempo para disminuir la velocidad lo suficiente para escuchar algo más profundo que el ruido que te rodea. Y, tal vez, más profundo que el ruido que tienes dentro. Hoy nos adentramos en la historia de un hombre que se encontraba al borde del camino. Un hombre conocido por su limitación, etiquetado por su condición y definido por lo que la gente veía en su exterior. Su nombre era Bartimeo, el ciego que se encontraba junto al camino en Jericó. No podía ver con sus ojos, pero de alguna manera reconoció a Jesús con su espíritu. Mientras otros vieron pasar una multitud, sintió una oportunidad. Mientras otros vieron a un maestro, él percibió al Mesías. Mientras otros pasaban, se posicionó para recibir. Hay algo poderoso en una persona que reconoce a Jesús. No por la vista, no por las circunstancias, no por lo que es visible, sino por lo que sabe en lo más profundo de su ser. Bartimeo no tenía pruebas, no tenía confirmación, no tenía garantía, pero él tenía conciencia, y la conciencia se convirtió en acción. La Escritura dice que cuando oyó que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar, no de manera educada, ni silenciosa, ni cautelosa, sino intencional y persistentemente. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Antes del milagro, antes del gran avance, antes del toque, antes de la respuesta, Bartimeo abrió la boca. Mientras otros seguían en silencio, él eligió hablar. No esperó a ser visto. Se posicionó para ser escuchado. Y aquí es donde comienza la activación para nosotros. Hay momentos en que la fe no es solo algo que sentimos. La fe se convierte en algo que liberamos. Palabras dichas con debilidad. Palabras dichas con esperanza. Palabras dichas en la incertidumbre. Palabras dichas porque algo en nuestro interior se niega a permanecer en silencio. El ciego no llamó porque vio venir a Jesús. Él llamó porque el creído Jesús era el único. Y quizá es ahí donde nos encontramos algunos de nosotros. Aún no vemos la respuesta. Todavía no vemos el cambio. Todavía no vemos la evidencia. Todavía no vemos la puerta abrirse, pero la fe llama antes, la vista lo confirma. La fe habla antes, las circunstancias cambian, posiciones de fe antes, llega la claridad. Bartimeo nos enseña que hay un tiempo para esperar en silencio y tiempo de invocar con valentía. Un tiempo para soportar y un tiempo para actuar, un tiempo para absorber y tiempo de levantarse. Podría haber permanecido en silencio. Podría haber esperado a que alguien se diera cuenta. Podría haber asumido que Jesús no se detendría. Podría haber dejado que la multitud decidiera su momento. Pero él eligió diferente. Él reconoció a Jesús y él respondió. Hoy, a medida que profundizamos en esta historia, quiero que mantengas esta pregunta en tu corazón. ¿Qué pasa si el momento que has estado esperando está esperando tu voz? No es una voz perfecta, no es una voz pulida, no es una voz fuerte, solo uno honesto, porque a veces la fe no grita para llamar la atención. La fe simplemente se niega a permanecer en silencio. Cuando Bartimeo levantó la voz, la primera respuesta no fue un milagro, fue resistencia. La multitud
La que caminaba cerca de Jesús lo reprendió y le dijo que se callara. Imagina el peso de ese momento, ya ciego, ya depende de otros, ya viviendo al margen. Y ahora le dicen que incluso su grito de ayuda es un ruido no deseado. El rechazo duele profundamente cuando toca tu identidad, pero corta aún más profundamente cuando intenta silenciar tu esperanza. Las voces que escuchó ese día no eran nuevas. Probablemente había escuchado versiones de ellas toda su vida. Conoce tu lugar. Mantente pequeño. No esperes demasiado. No cruces la línea. No llames la atención. Usa tu debilidad como tu límite. Esas voces resuenan también en nuestro mundo hoy. A veces a través de las personas, a veces a través de la sociedad, a veces a través de la comparación, a veces a través de nuestros propios pensamientos. Y el enemigo ama al creyente silencioso, porque el silencio sofoca la fe antes de que ésta tenga oportunidad de respirar. El enemigo no necesita destruir tu destino, si él puede convencerte de que dejes de invocar a aquel que puede cumplirlo. Bartimeo no solo estaba luchando contra la ceguera, estaba luchando contra voces diseñadas para mantenerlo en el mismo lugar. Voces que temían la disrupción, voces que normalizaron la limitación, voces que lo preferían silencioso porque su hambre exponía su apatía. Siempre habrá gente que quiera que te quedes donde te conocieron por primera vez, porque tu crecimiento desafía su comodidad. Pero la Escritura no termina con la multitud. No dice que lo intentó una vez y se detuvo. No dice que lo reconsideró. No dice que se encogió y guardó silencio. Dice, pero él gritaba aún más. No bajó la voz para cumplir con sus expectativas. Lo levantó para alcanzar a Jesús, porque hay una diferencia entre buscar atención y buscar encuentro. La multitud malinterpretó su desesperación, pero Jesús reconoció su fe. Cuando la vida te dice que calle en tu esperanza, debes decidir a quién le respondes, las voces cerca de ti, o aquel que está por encima de ellos. La gente a menudo silencia aquello que les recuerda su propia pasividad. Silencian las voces que exponen posibilidades que dejaron de perseguir. Silencian los gritos que confrontan su complacencia. El ciego no estaba faltando el respeto al momento. Él estaba respondiendo a ello. A veces la fe no es ruidosa, pero hoy la fe necesitaba volumen. A veces la fe es tranquila, pero hoy la fe requiere urgencia. A veces la fe espera, pero esta vez la fe se movió. Y tal vez ahí es donde estás ahora mismo. Sientes que algo está cambiando. Sientes que algo se despierta. Sabes que algo está pasando por tu vida. Y permanecer callado costaría más que hablar. Hay temporadas en las que el silencio protege el alma. Pero hay momentos en que el silencio pospone el milagro. Y entonces Bartimeo llama de nuevo. El primer grito fue una petición. El segundo se convirtió en una declaración. Porque la fe repetida agudiza el enfoque. La oración repetida fortalece la determinación. El llamado repetido genera coraje. Él gritó aún más, no porque la situación haya cambiado, pero porque Él cambió. A veces la multitud debe presionarte para que la fe pueda abrirse paso a través de ti.
La resistencia se convirtió en el catalizador, el desánimo se convirtió en el amplificador. Las voces que le decían que parara se convirtió en la razón por la que llamó más fuerte. Ese es el poder de la fe decidida, fe que entiende. Si Jesús está cerca, este no es momento de quedarse callados. Él no lo vio, pero él le creyó. No sabía el resultado, pero él confiaba en la posibilidad. No tenía experiencia, pero él tenía expectativas. Y la expectativa, incluso susurrada, es más fuerte en el cielo que el silencio gritado en la tierra. A veces el gran avance comienza con la decisión de no callar más. Algo sucede en la historia que es tan simple, pero tan extraordinario, que cambia toda la atmósfera del momento. La multitud se está moviendo, Jesús está caminando, la gente está hablando, el ruido es fuerte, la carretera está muy transitada, la esperanza se siente frágil, pero la Escritura dice, Jesús se detuvo. 3 palabras, pero toda una vida dentro de ellas. Jesús, el Salvador, el Maestro, el Sanador, se detiene ante un hombre que otros pasaron junto a él. Se detiene para dar voz a otros que desestimaron. Se detiene por una necesidad que otros no priorizaron. Se detiene ante alguien que no podía darle nada a cambio. Los gritos que la multitud intentó silenciar son los mismos gritos que hicieron que el cielo se detuviera. Nunca subestimes un grito que viene de lo más profundo del corazón. Nunca subestimes una oración dicha en debilidad. Nunca subestimes un susurro que se niega a morir en tu pecho. El cielo no mide el volumen, el cielo mide la sinceridad. Jesús se detiene y no grita ninguna respuesta desde lejos. Él no se cura y se aleja. Él no ignora el momento. Él dice algo inesperado, algo que revela la ternura de Dios y su deseo de relación. Llámalo. La misma multitud que le dijo que se callara, ahora hay que entregar la invitación. Las voces que intentaron silenciarlo, ahora debe anunciar su gran avance. Y le dijeron al ciego, ánimo, levántate, Él te llama. Ánimo, el coraje pertenece a los llamados. Levántate, el movimiento pertenece a los que creen. Él está llamando, la invitación pertenece a los que están dispuestos. Y aquí está el siguiente detalle, uno que muchos pasan por alto. Y arrojando su manto a un lado, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Esa capa no era solo ropa, esa capa representaba la identidad, simbolizaba su condición. Le dijo al mundo que era un mendigo. Fue un permiso para quedarse sentado donde la vida lo había dejado. Sobrevivió al pasado, pero al que ya no pertenecía. Antes de que Jesús lo sanara, liberó lo que lo definía. Antes de recibir la vista, soltó lo que cubría la ceguera. Antes del milagro, hubo movimiento. Bartimeo no esperó a ver el cambio. Actuó como si el cambio estuviera por venir. La capa no era solo tela, era familiaridad, y a veces la parte más difícil de la fe es liberar lo que es familiar. Incluso cuando lo familiar es limitante, Él se quita la prenda. Él está de pie. Él da un paso adelante, ciego, pero creyente. Y Jesús hace la pregunta, no porque no sepa, pero porque la fe se activa cuando el deseo se encuentra con la honestidad. ¿Qué quieres que haga por ti?
no lo que otros quieren, no es lo que la vida nos ha obligado, no lo que parece seguro. ¿Qué deseas? El propósito requiere claridad y la autenticidad es la cuna del avance. Él responde con valentía. Rabino, quiero ver, sin fingir, no minimizar. No se puede suavizar la petición. Pide lo que solo Jesús puede hacer. Y Jesús responde, ve, tu fe te ha salvado. No las opiniones de la multitud, sin el permiso de otros, no la aprobación de la gente. Tu fe, la fe que llamó, la fe que persistió, la fe que conmovió, la fe que dejó ir, la fe que se mantuvo en pie en la oscuridad. Y la Escritura dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Él no regresa al lugar donde estaba sentado. No regresa a la identidad que llevaba. No se queda en la temporada que le quedó pequeña. Él sigue a Jesús porque el encuentro cambia de dirección. Él vino a Jesús ciego. Él se fue caminando detrás de él. Antes de orar, quiero invitarte, donde quiera que estés, a respirar más despacio de lo habitual, ya sea sentado, acostado, caminando o escuchando en silencio. Permite que este momento se convierta en un punto de encuentro entre tu corazón y la presencia de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, elevo a esta persona delante de ti ahora mismo. Conoces su historia, no la versión editada, ni la que otros creen conocer, ni la reducida a etiquetas o suposiciones, sino la verdadera. Las batallas libradas en silencio, las lágrimas contenidas, las oraciones susurradas con miedo y esperanza. Ves los momentos en que les dijeron que guardaran silencio, que se encogieran, que aceptaran menos, que dejaran de creer en más. Y ves lo cansado que puede llegar a estar el corazón cuando la esperanza se ha reprimido repetidamente. Señor, hoy te pido que los acompañes con dulzura. Te pido que tu presencia los acompañe como la calma junto a la tormenta que aún no se ha calmado del todo. Recuérdales que no son invisibles para ti. Recuérdales que el camino junto al que se encuentran no es el final del viaje, sino el lugar donde puedes intervenir. Por cada momento que quisieron llamarte, pero se sintieron avergonzados. Por cada vez que oraban y se preguntaban si serían escuchados. Por cada noche intentaron dormir, pero sus pensamientos seguían corriendo. Te pido que calmes sus almas y hables paz en los lugares que nunca parecen estar en silencio. Padre, te pido valentía, como la que tuvo Bartimeo, no ruidosa, no dramática, sino real. La valentía de clamar incluso cuando las voces a su alrededor dicen que es inútil. La valentía de volver a creer después de la decepción. La valentía de volver a tener esperanza después de la demora. La valentía de expresar fe incluso cuando aún no se ve. Señor, conoces las voces que los rodean, las externas que desaniman, las internas que avergüenzan, las familiares que repiten viejas historias. Hoy te pido que reescribas el guión interno con la verdad. Que la voz de tu espíritu sea más clara que la inseguridad, más fuerte que el miedo, más fuerte que la duda. Y Dios, te pido un cambio. Ese cambio que puede no parecer dramático por fuera, pero que es transformador por dentro. El cambio de soltar.
especialmente aquello que antes te protegía y ahora te restringe. Los hábitos, las etiquetas, las expectativas, el pensamiento limitado, el miedo a volver a tener esperanza. Que la paz te acompañe el resto del día o de la noche, que la valentía crezca con suavidad y que Jesús, quien detiene, llama y guía, te acompañe en cada paso. Y hasta que nos volvamos a encontrar, lleva esta verdad con suavidad, pero con confianza. Tu llamada importa, tu paso importa, tu fe importa, porque tú eres importante para Él.